Hoy en día, en muchas congregaciones se ha perdido el respeto. La gente minutos antes de comenzar un culto están hablando ahí de fútbol, de béisbol, de películas. Luego entran a la iglesia, quieren que el Señor te abre, vienes sin prepararte, sin orar, una falta de reverencia tremenda. En nuestra iglesia, por ejemplo, yo le he dicho a los muchachos, no me vengan con pantaloncitos cortos y con, ¿cómo lo llaman aquí? Las zapatillitas esas de playa. Digo, oye, vamos a tener un mínimo de respeto, ¿no? Cuando van a la playa, vístanse para ir a la playa, pero cuando van a la iglesia, un mínimo de respeto, ¿no? E incluso les decimos a la gente que ve nuestros cultos en la casa, porque no tenemos una iglesia presencial en todas partes, les decimos, oye, cuando sea el día del culto, oiga, hágalo con temor y temblor, hágalo con reverencia, hágalo con respeto, porque el Señor se merece lo mejor de nuestra parte, ¿sí o no, hermanos? Y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, ¿verdad? A cederle el puesto a la persona mayor. ¿Saben que a las personas con canas hay que saludarlas poniéndose de pie? ¿Sabían eso? Bueno, si no lo sabían, ya lo saben. A las personas mayores y con canas, cuando se les saluda, uno se pone de pie, como respeto. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de esos colegios, que cuando entraba el maestro nos decían de pie. Todos nos poníamos de pie, hasta que el maestro nos dijera, siéntate. Parecía que nos iba a hacer un juicio, ¿no? Como va a entrar el juez. Y cuando nos decían que nos sentáramos, tenemos que recuperar tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Una de las primeras palabras que aprendíamos cuando éramos niños, ¿cuál era? Gracias. ¿Sí o no? Gracias. Hoy en día le dice al niño, ¿cómo se dice? Y el niño dice, dame más, ¿no? Tremendo. Yo quiero hablarles en esta mañana de dos personajes que me han llamado poderosamente la atención leyendo el libro de los jueces. Porque como he dicho en varias ocasiones, estoy leyendo el libro de los jueces y son tantas las historias y las cosas que suceden en estos 200 años de historia que podríamos hablar horas, días, semanas y meses enteros acerca de cosas que ocurrieron en este periodo tenebroso de la historia del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 8 se nos habla acerca de un campesino, de un hombre que estaba asustado en una cueva, tratando de proteger su cosecha del enemigo que les estaba oprimiendo y amargando la vida. Y este hombre un día recibe un llamado de Dios, una visita de un ángel que le dice, tú vas a ser el instrumento que Dios va a utilizar en este tiempo para traer libertad y victoria y liberación a tu pueblo. Y él duda, él no se ve capaz de que el Señor lo pueda usar a él. Él dice además, ¿Dios? ¿Qué Dios? ¿Dónde están esas maravillas, esos milagros y señales y prodigios que nuestros padres nos contaron que Dios hizo? Mira cómo estamos hoy en día, amargados, frustrados, nos roban las cosechas, no levantamos cabeza. Pero sin embargo el Señor está tratando de ayudar a Gedeón a que termine de creer y de interiorizar que Dios no le ha fallado al pueblo, sino es al revés. Es el pueblo el que le ha fallado al Señor. Y finalmente, después de una serie de pruebas que ustedes seguramente conocerán, él finalmente cree y acepta que ha llegado el momento de servir al Señor con poder, con valentía y con eficacia. Y ese hombre, cuando liberta al pueblo de la esclavitud de los madianitas, que eran terribles, violaban a las mujeres, se llevaban las cosechas, en fin, eran unos enemigos terribles. Al final de sus días, el pueblo en agradecimiento lo quieren nombrar rey. Y él dice, no. Ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto vamos a ser reyes de vuestra vida, porque como él dice en el capítulo 8, verso 23, Jehová, el Señor, va a ser el Señor sobre vosotros. Es decir, yo no voy a ocupar el lugar que solamente le corresponde a nuestro Dios. Yo he sido un instrumento que temporalmente el Señor ha utilizado, pero ustedes tienen un Dios, ustedes tienen un rey, ustedes tienen un Señor y saben quién es. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en ese juego. Pero sin embargo le hace una petición al pueblo, les pide algo y lo quiero leer en el versículo 24. Estamos en Josué capítulo 8, verso 24. Jueces. Era para ver si estaban despiertos. Y les dice Gedeón, quiero haceros una petición. Quiero que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, dice entre paréntesis, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, ¿verdad? Y ellos le respondieron, de buena gana te lo daremos.
Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro. Cada ciclo eran aproximadamente unos 14 o 15 gramos de oro. Saque la cuenta. Sin las planchas, los joyeles, los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Un efod es un vestido largo, más o menos como hasta las rodillas. Recuerden que el sumo sacerdote de Israel llevaba un efod por debajo de aquel pectoral de las 12 piedras, ¿no? Era un vestido más o menos así, cortito. Dice que con todos esos zarcillos, con todo ese oro que le dieron, hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Es decir, ellos habían sido castigados y los enemigos habían vuelto a atacarles y a robarles las cosechas porque habían caído en el pecado de la idolatría. Y ustedes saben que uno de los pecados más repetitivos en la historia del pueblo de Israel era la idolatría. Ya el Señor les había dicho, cuando entren a tomar posesión de la tierra de Canaán, tengan cuidado, porque esos pueblos, esas naciones que viven allí, son idólatras. Tienen imágenes de oro, de plata, de madera. No caigan ustedes en la trampa, en el error de darle culto a esos dioses que tienen ojos pero no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, y que tienen pies y no caminan. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y cuando, por ejemplo, usted lee los 10 mandamientos, que están en 2 libros de la Biblia diferentes, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, usted va a ver que los primeros mandamientos tienen que ver con la prohibición de adorar imágenes de talla. Al Señor tu Dios adorarás, no te postrarás ante imágenes, ¿verdad? No le rendirás culto, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que ellos no prestaron atención a estos mandamientos que el Señor les había dado, sino que al poco tiempo, viendo toda la idolatría de los filisteos, amorreos, cananeos, madianitas, moabitas, etcétera, etcétera, ellos adoptaron esos dioses como si fueran de ellos, cuando ellos sabían perfectamente que el Dios que los había sacado de Egipto y los había bendecido y cuidado durante su peregrinación de 40 años en el desierto, no era un Dios que se podía darle forma humana o animal, como en una ocasión hicieron, ¿se acuerdan? Cuando dice la Biblia que Moisés se ausentó un tiempo del pueblo, fue a la montaña, al monte Sinaí a orar, y mientras estaba allí orando en plena comunión con el Señor durante más de 40 días, en ayuno y oración, la Biblia dice que no se les ocurre otra cosa más que hacer un becerro de oro. Y todos comenzaron a adorarlo y a danzar desnudos, ¿verdad? Como una fiesta pagana en medio del desierto. Es decir, el pueblo de Israel, los hijos de Dios, tenemos totalmente prohibido el darle culto a objetos inanimados. Y cada vez que el pueblo de Israel adoraba a uno de estos dioses, que tenía muchos nombres, Micol, Quemos, Milcón, Astarot, Baal Zebú, Baal Berid y tantos, ¿verdad? Cada vez que caían en el error de caer en la idolatría, automáticamente venían serias consecuencias. O no llovía, o el enemigo venía y atacaba las poblaciones y se llevaba a las mujeres y a los niños secuestrados, o trabajaban y veían que no había fruto de su trabajo, o venían enfermedades físicas, mentales al pueblo, y un montón de consecuencias terribles. Y cuando Gedeón es llamado por Dios para libertar de la opresión al pueblo, resulta que habían caído en la idolatría. Pero cuando Gedeón logra vencer al enemigo, dice que durante 40 años, volvió la paz al pueblo. Pero esta idea de Gedeón de decir, bueno, yo no quiero que me nombren rey, no quiero que me hagan el amo y el señor de vuestras vidas, pero quiero que me recompensen, quiero que me lo agradezcan si quieren hacerlo.
dándome los zarcillos de oro que le hemos quitado a los enemigos. Ellos dijeron, sí, perfecto, tú nos has ayudado, nosotros te vamos a ayudar y a bendecir también a ti. Dice que pusieron una especie de mantos, de manteles en el suelo, y la gente iba y daba esos anillos de oro. Con ese tesoro, él hizo un efod, un vestido. Y al final, tanto él como el pueblo terminaron adorando y dándole culto a un vestido de oro. No aprendieron nada. No hay nada peor que tener poca memoria para recordar los pecados que cometimos, para no volver a cometerlos, ahora ya no por ignorancia, sino a sabiendas y con toda intencionalidad. Hermanos queridos, cuando hemos hecho algo malo en la vida y nos arrepentimos y reconocemos que no agradamos a Dios con aquella actuación, con aquella costumbre, con aquella tradición, etcétera, es para que nunca más volvamos a cometer el mismo error y pecado. Cuando el Señor Jesucristo perdonó a aquella mujer que, según los judíos, había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, cuando Él la perdona, Él le dice, vete y no peques más. No vuelvas otra vez a lo mismo, porque yo te he limpiado, yo te he perdonado y te estoy dando otra oportunidad. Pero no vuelvas otra vez a enredarte, como dice la Biblia, el perro que vuelva al vómito, sino mantente firme en victoria, porque ya has aprendido la lección. Cuando el Señor perdonó a Pedro de haberle negado 3 veces, pues no era para que lo volviera a hacer. Cuando Judas dudó de la resurrección del Maestro y lo perdonó y le demostró que verdaderamente estaba vivo, no es para que volviera al poco tiempo a volver a dudar del Señor. Es decir, si el Señor te ha perdonado algo y has sido libertado de lo que tú quieras, llámese droga, llámese pornografía, llámese alcohol, llámese lo que sea, no vuelvas otra vez atrás a enredarte, porque la Biblia dice que ninguno que milita se enreda otra vez en los negocios, en el estilo de vida del mundo. ¿Cómo pueden terminar adorando a un vestido? ¿Qué más da si el vestido es de oro, de plata, de diamantes? ¿Qué más da? Ellos sabían que por haber adorado a quien no tenían que haber adorado, los madianitas les oprimieron durante muchísimo tiempo. Y ahora que son libres, vuelven otra vez a las andadas, vuelven otra vez a cometer los mismos errores y pecados. Y la palabra de Dios dice que fue ese vestido, a mala hora lo hicieron, un tropiezo para todo el pueblo de Israel. Que Dios abra nuestros ojos y no tengamos la memoria tan corta, porque a veces me llama la atención que hay creyentes que recuerdan lo que no tenían que recordar. Y de lo que sí tienen que acordarse y recordar lo olvidan. Así que, mis queridos hermanos, me llamó mucho la atención. Este hombre recibió una fortuna en zarcillos de oro. Y en vez de con ese dinero, pues estar tranquilo el resto de sus días, lo que hace es mandar a hacer un vestido de oro que al final la gente termina adorándolo. Y yo quiero, basándome en este error terrible que cometió Gedeón, hacerles varias preguntas. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque me imagino que ustedes como creyentes tienen que saber ya a estas alturas que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. No vamos a ser tan arrogantes, soberbios y orgullosos de creer que ha sido mi fuerza, mi poder, mi sabiduría, mi sudor y mi trabajo el que me ha permitido llegar hasta este nivel. Tú has llegado hasta aquí porque Dios ha tenido gracia y misericordia contigo. Porque si no hubiera sido por Dios, capaz que ya estarías muerto hace muchos años, querido. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué mentalidad tienes? ¿Con qué mentalidad te mueves? ¿Con una mentalidad de un sabio y fiel administrador de los bienes temporales que el Señor te ha dado? ¿O con una mentalidad de dueño, de propietario? Esto es mío y solamente mío. La Biblia nos enseña que no solamente todo es del Señor, sino que somos administradores. Como diría el texto original, ecónomos. ¿Qué era un ecónomo? Era un esclavo que había tenido la bendición, digamos la suerte, el privilegio, de que su amo le dio como administrador todas sus posesiones para que éste cuidara de ellas. Tal vez el ecónomo, el administrador más conocido de la Biblia, sin lugar a dudas, fue José. Era un esclavo, pero un esclavo a otro nivel.
no era el esclavo de esclavos que estaba para limpiar los pies y para hacer las peores funciones o labores del hogar, sino que era un ecónomo, uno que administraba los bienes de su amo Potifar. Dice que puso todo bajo su protección, bajo su cuidado, menos el pan del que comía. ¿Qué significa eso? Menos mi mujer. Así es un eufemismo, es una forma de decir, todo está bajo tu protección, tú eres el que lo administra, recordando que no son tuyas las fincas, los terrenos, las vacas, el dinero, etcétera, sino que tú eres una persona que me administra mis cosas, ¿verdad? Eres como mi hombre de confianza, mi mano derecha, menos mi mujer, menos el pan del cual como. Y él fue un administrador, y Pablo utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento para decirnos que cuando Dios nos da algo tenemos que tener la mentalidad de ser administradores. ¿Qué quieres, Señor, que haga con lo que tú me has dado? ¿Tenemos un corazón generoso o somos avaros? Ustedes saben que los seres humanos, la inmensa mayoría, nacen con el puño cerrado. Los niños nacen con las manitas cerradas. Y muchos viven con la manita cerrada y mueren con la manita cerrada. ¿Por qué? Porque creen que lo que tienen es de ellos. No son solidarios, no tienen un corazón generoso, les da igual ver la necesidad de otra persona, yo y nada más que yo. Son egocéntricos, ellos son el centro del universo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser cristocéntricos. Nuestra vida gira en torno al Señor como un satélite, ¿verdad? Como el planeta Tierra que gira alrededor del Sol. Si el Señor fuera el Sol que se compara, dice yo soy el Sol de justicia, somos nosotros los que giramos en torno al Señor y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? No solamente se sirve al Señor desde un púlpito con un micrófono en la mano como pastor o predicador predicando la palabra. Esa es una forma de servir al Señor. Pero otra forma también es orando por las personas que van a un lugar a predicar la palabra del Señor. Que Dios les dé fuerza, que Dios les dé sabiduría, que el Señor los proteja, que guarde su salida y su entrada. Otra forma es ayudando, ¿verdad?, a que se hagan eventos, comprando Biblias, comprando libros, financiando a una persona que le hubiera gustado aquí pero no podía venir y tú te enteraste y le dijiste, bueno hermana, yo te voy a pagar para que tú puedas viajar. Es decir, ser solidarios, no ser egoístas, avaros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo estamos utilizando lo que Dios nos ha dado? Tenemos una visión amplia del cuerpo de Cristo, como ayer cuando tuvimos una reunión fundamentalmente para los miembros de la iglesia, ¿no? No habían visitas, era algo, digamos, más casero. Yo le dije, hermanos, tenemos que tener una visión de cuerpo, una visión amplia, no solamente mirar lo que a mí me hace falta, sino también mirar más allá de nuestras fronteras, mirar más allá de nuestros templos. Y tener esa visión amplia. En el Centro Evangélico Vida Nueva enseñamos que somos una sola iglesia, que se reúne en diferentes lugares y horarios por motivos, ¿verdad?, de distancia, etcétera, pero tenemos la visión de que somos uno en el Señor. Y por eso tenemos que ser solidarios, y no como Gedeón, que utilizó sus bienes para hacer algo que nunca tenía que haber hecho. ¿Cuántos creyentes se han metido en líos, en negocios y en deudas que se podían haber evitado si hubieran primeramente consultado al Señor? Luego incluso algunos se enfadan con el Señor. Señor, el negocio me salió mal, perdí dinero, perdí esto, perdí... Claro, hijo, pero tú estás trabajando como si fueras el dueño, con mentalidad de amo. Y le dices al Señor que te acompañe y que apoye tu agenda cuando eres tú el que le tienes que preguntar al Señor en humildad. Señor, ¿qué quieres que haga con todo lo que tú me has dado? Porque la Biblia dice que cuando Dios da algo y no lo usas para Él, al final se lo va a dar a otro. Porque no has sido sabio y no has sido un fiel administrador en la casa de Dios. Amén, hermanos. Miren, durante años yo tuve un sueño que nunca lo pude ver cumplido. Y gracias al Señor lo vamos a ver hecho realidad. Y les cuento rápidamente. Nos han tratado tan bien la gente cuando viajamos por el mundo. Nos invitan a comer, nos alquilan un hotel, una casa, lo que sea. Nos prestan un coche, un carro. Que yo decía, Señor, a mí me gustaría algún día poder bendecir a personas, por ejemplo, que están cansadas en la obra. Porque los pastores también se cansan. Incluso algunos se cansan de tal manera que abandonan el ministerio y se van
a dedicarse a otra cosa. Qué lindo sería, Señor, si pudiéramos tener un lugar donde las familias con sus hijos, los pastores o no pastores, pudieran ir a descansar. Qué hermoso poder tener un lugar para hacer retiros, campamentos, convenciones, vigilias de oración, seminarios bíblicos, un lugar amplio, grande, donde la gente pueda ir a descansar, a pasarlo bien, de vacaciones. Y orábamos en esta línea. Yo le decía, Señor, danos ese lugar, Padre. Resulta que un día en internet navegando, viendo diferentes propiedades, vi una finca, un terreno enorme. Enorme, nosotros hablamos en metros, no hablamos en acres ni nada de esto. Tiene más de 27.000 metros cuadrados, hay varias construcciones dentro, tiene unos terrenos inmensos, hay cantidad de árboles de naranjas y de limones. Y entonces nos pusimos en contacto con esta señora, es una señora, la propietaria de esto. Era una finca que antiguamente la explotaban para el tema de la agricultura, pero ya la señora está muy mayor y no quiere seguir en esto. Y llegamos a un acuerdo con ella y nos hizo una rebaja bastante grande. Y hemos dado ya una señal para poder hacernos con esta propiedad. Y entonces les quiero compartir esto, ¿por qué? Porque en esa propiedad, cuando el Señor no nos permita adquirirla, Dios mediante para el mes de mayo, tal vez junio, vamos a tener que comprar un montón de toallas y sábanas y mantas y colchones y tenedores y cuchillos y montones de cosas para que cuando la gente venga, cuando los jóvenes vengan, las familias vayan allí a hacer alguna actividad de vacaciones, pues puedan tener un lugar, ¿verdad? Y que tenga usted su toalla, su manta, su colchón, su almohada o todo lo que sea. Ahí hay una oportunidad para apoyar este evento, este proyecto. También una de las cosas que necesitaremos son personas que quieran venir a ayudar, a limpiar, a pintar, a cortar árboles, a poner todo aquello decente. Ya tenemos una pequeña lista de hombres y de mujeres que me dicen, hermanos, nosotros vamos, ayudamos a pintar, a arreglar. Es decir, cuando alguien está aburrido en las cosas del Señor, es porque a lo mejor no le han abierto los ojos y le han indicado que la obra del Señor necesita de obreros, de hombres y mujeres que sin protagonismo, sin esperar nada a cambio, están dispuestos a invertir de su tiempo, de sus recursos, de sus bienes materiales para bendecir la obra del Señor. Se preguntarán algunos, porque yo ya llevo mucho tiempo en esto y ya soy muy mayor. Y sé que a veces la gente dirá, ¿y esa propiedad va a estar a nombre de usted, Pastor Manuel Sierra? No, señor. No, porque no es mi propiedad. Esa propiedad va a estar a nombre del Centro Evangélico Vida Nueva. Porque Manolo Sierra, cuando se muera, se murió, pero la obra del Señor sigue adelante. Así que no es mía, es de la obra del Señor y de usted también, mi hermano. Esa propiedad será de los hermanos de Las Vegas, y será de los hermanos de Alicante, y será de los hermanos de Madrid, y será de los hermanos de San Francisco. Es una propiedad que es para la obra del Señor. Y si usted el día de mañana quiere ir a verla, pues nos llama, se pone en contacto con nosotros y le diremos, pues mire, estas fechas están libres para que usted pueda venir a trabajar, a limpiar, a lo que sea. Pero esa es la mentalidad que queremos tener. Todos los recursos que Dios ponga en nuestras manos son para invertirlos sabiamente en lo que merece la pena, en la obra del Señor. Y no estoy aquí pidiendo dinero, yo no me dedico a esto, ni creo que nunca lo haga, Dios me libre. Pero si alguien busca la oportunidad de decir, oye, ¿qué hago? Bueno, si quiere, yo le oriento y yo le ayudo, ¿verdad? Ahora, si no quiere, no pasa nada. Si no entra por un lado, entrará por otro. Ya el Señor nos tiene acostumbrados que cuando entramos en nuestras habitaciones y nos ponemos de rodillas y oramos al Señor, el Señor manda a los cuervos con carne y con pan en los picos y nos trae la comida que a lo mejor el otro no quería traernos. Por cierto, anoche cuando me fui, le dije, póngame algo de comida, porque yo no ceno antes de predicar, y además estoy muy mal del estómago últimamente. Póngame, y me pusieron 500 pastelitos de dulce, ¿no? Gracias, pero está bien. Cuando se muere, o antes de morirse Gedeón, fíjense a lo que se dedicó. Déjenme que les lea el texto bíblico. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, nunca más volvió a levantar cabeza. Al enemigo tienes que cortarle la cabeza, espiritualmente hablando me refiero, No lo dejes medio vivo. No es como aquel que me dijo, yo quiero dejar de fumar.
Bueno, gloria a Dios, está bien, hermano. Pero por si acaso tengo en la mesita de noche un paquete, por si me entran ganas, digo, entonces no le estás cortando la cabeza, hermano. Lo está dejando medio vivo. Si David solamente hirió al gigante Goliat y no termina con él, a la semana Goliat se levanta y está otra vez creando líos y problemas en el pueblo de Israel. Así que no dejes la droga medio viva, media muerta, el alcohol o lo que sea, sino acaba 100%. La batalla fue hasta que se obtuvo una victoria completa, el pueblo reposó 40 años y entonces Gedeón en el versículo 30 dice que tuvo 70 hijos. Tenía mucho tiempo libre el hombre, ¿no? No había televisión, no había internet. ¿Qué vamos a hacer? 70 hijos que constituyeron su descendencia y tuvo muchas mujeres el hombre. 70 hijos, muchas mujeres. Pero además de las muchas mujeres que tenía, también tuvo una concubina. Perdonen la expresión si se ofenden. Discúlpenme, yo hablo castellano, hablo español de España y así hablamos allá. Una querida. ¿Se entendió? ¿Se ofendió? No, entonces sigo adelante. Tuvo una querida, que la Biblia llama concubina, pero era, usted sabe lo que era, aparte de las que ya tenía, no estaba contento con las que tenía, quería más. Y estaba esa concubina en Siquén. Siquén hoy en día se llama Nablus, es un sitio muy peligroso de Israel. Allí nunca se entra para nada. Siquén era la capital de Samaria. Allí está el pozo, todavía está el pozo de la Samaritana donde Jesús se sentó a hablar con ella. Allí está enterrado José, pero lamentablemente es un lugar muy peligroso que nunca vamos. Allí en Siquén vivía esta señora y quedó embarazada y le pusieron al niño que nació de Gedeón y de la concubina un nombre precioso, Abimelech. Abí significa mi padre, Melech en hebreo significa Dios, rey. Mi padre es rey. Él había dicho que no quería que lo nombraran rey, pero al niño le ponen mi papá, mi padre es rey. Este muchacho fue una persona terrible en la historia del pueblo de Israel en aquel tiempo. Tenía un nombre muy bonito, pero su personalidad era terrible. No hizo honor al nombre tan hermoso que tenía. Este muchacho llamado Abimelech, ahora vamos a ver lo que hizo, pero dice que Gedeón por fin murió, en buena vejez, fue sepultado, pero aconteció, verso 33, que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron a Baal Berit. La palabra Baal en hebreo significa Señor, pero no el Señor del cielo sería Adonai. Las esposas llamaban a sus hijos, a sus maridos Señor, y la palabra es Baal. Si quieres decir mi Señor, tienes que decir Baalí. Así que Baal era llamado este Dios, pero era el Señor Berit. La palabra Berit significa pacto. Vamos a adorar al Señor, al Dios del pacto. ¿Cómo que vamos a adorar al Dios del pacto si nosotros tenemos un pacto hecho con nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra? Pero ahora ustedes le van a dar culto a una estatua, a una imagen que le han llamado, terrible, el Señor del pacto. Luego ustedes van a pactar con una imagen, ustedes van a venderse y a prostituirse, como dice el texto que hemos leído, a una imagen. Es terrible. Ustedes en vez de adorar a Dios están adorando a creaciones hechas por las manos del hombre, porque eso es la idolatría. Cuando usted adora a San Pancracio, a María, a la Guadalupe, a la Coromoto, a Judas Tadeo y a toda la familia, usted no está adorando a personas, usted está dándole culto a estatuas, a imágenes que los hombres la tienen que llevar sobre sus hombros porque no pueden caminar por sí mismas. Yo no sé aquí en Estados Unidos, pero yo vengo de un país tremendamente religioso, donde todos los años, por ejemplo en la época generalmente de Semana Santa, ahora será a finales de marzo, vas a ver por todas las ciudades y pueblos grandes y pequeños de España a gente cargando los ídolos y van debajo de unos tronos que los levantan porque pesan una barbaridad. Yo siempre me río y le digo, pero querido, la rueda ya se inventó hace siglos. Póngale unas rueditas en las 4 puntas y lo mueve así. No, tiene que ser cargado sobre los hombros.
Se calcula que cada uno lleva entre 45 y 50 kilos aquí en el cuello. Y van descalzos. Y tienen que cargar esos tronos. ¿Por qué no caminan solos? San Pancracio, hoy te toca a ti, querido. Salga a dar un paseíto. Virgen de Candelaria, de Guadalupe, o como rayos se llame, hoy le toca a usted, doña. Salga y coja un poquito de aire, vaya a la playa, al monte, vaya allá a Yosemite, vaya por aquí, por allá, disfrute de la vida. No, no pueden porque son cargados por los seres humanos y a eso le dábamos culto. Y ante eso la gente se humillaba y lloraba y se daba con un látigo y caminaban de rodillas. Y cuando yo era pequeñito me llevaban a esas procesiones terribles, que aquello parecía más que nada un funeral, más que una fiesta. Con aquellas vírgenes con espadas clavadas en el corazón, con pelo natural, que a mí me daban un pánico, aquellas cosas terribles. Así quedé traumatizado con todo eso. Y pasaba el Señor, una estatua del Señor atado a una columna, y cuando pasaba por delante de ti le veías la espalda toda lacerada, toda llena de sangre, y decías, mamá, ¿qué pasa? Si no sé, el Señor, es el de Dios, el Señor, pobrecito. Y pasaba, y a los 2 minutos pasaba dentro de un féretro, y yo digo, pero se acaba de pasar en la columna, ahora ya está en el féretro. Pero es que había nacido en diciembre. En diciembre nacía, decían, y en abril lo mataban. Digo, qué rápido nació, qué rápido creció. Terrible, hermano. Esa fue nuestra vida religiosa. ¿Y quién enseñó esa basura? ¿Quién trajo eso aquí? Los españoles lo trajeron. Fueron ellos los que trajeron a América, a México, a Colombia, a Perú, a Argentina, a Ecuador, a Bolivia. Trajeron todo eso. Religiones muertas que no servían para nada allá, en el viejo continente, las trajeron para acá y hemos sido idólatras durante años por ignorancia, pero ahora ya no le vamos a dar nunca más culto a imágenes. Ahora adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, que nos ha cambiado la vida, mi querido hermano. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y no tenga miedo de decir, se acabó, hasta aquí llegaste, papá, en una bolsa fuera para la basura. Y si no, que se defienda. Defiéndete. Gedeón, cuando fue llamado por el Señor, fue al campo y destruyó la estatua de su padre. Y al día siguiente dijeron, hay que matar al que destruyó la imagen del papá de Gedeón. Y el papá de Gedeón dijo, bueno, si es Dios, ¿por qué no se defendió? En otras palabras, no tenga miedo de obedecer a Dios. Haga una limpieza de vez en cuando del hogar. No solamente saque la basura, también la basura espiritual, que a veces trae ataduras y trae maldiciones y trae mal ambiente a las casas. Nunca me olvidaré, yo estaba predicando al aire libre en una campaña evangelística hace años en Canarias. Y había un señor sin piernas que lo ponían cerca de la plataforma todos los días y escuchaba la palabra. Este señor al final se convirtió al Señor, se bautizó, pero el primer día que este hombre se convirtió, me llevó a la habitación de su casa, y cuando entré en la habitación, hermano, aquello era el Vaticano en miniatura. Todas las paredes estaban llenas de santos, de vírgenes, de fotografía, el del cuchillo, el de la espina, el de la espada, el de la cruz, aquello era terrible. Y me dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Digo, con todo esto, si quiere yo le ayudo, a mí me encanta esto, leña y al fuego. ¿Y saben qué lo hizo? Pero comenzó a llorar. Y me dijo, ¿saben qué, hermano? Mire la pared como está, toda llena de agujeros. Para que cuando vea esos agujeros se dé cuenta de dónde te sacó el Señor. Así que, mis queridos hermanos, yo doy gracias a Dios que nuestros ojos fueron abiertos y que nunca más volveremos a esa ignorancia, a ese engaño, a esa manipulación, a esas mentiras creadas por las manos del ser humano, pero que no tienen poder ni para hacernos daño, ni para hacernos cosas buenas, porque están muertos. Y dice la Biblia, y los que lo adoran son igual que ellos, están muertos espiritualmente hablando. Cuando este hombre muere, dice la Biblia que no tuvieron misericordia de su descendencia. No se acordaron de todo lo bien que se había comportado con ellos. No se mostraron agradecidos. Verso 35. No se mostraron agradecidos. No le dan gracias a Dios por la vida de este hombre que se esforzó y fue valiente hasta el final. Pero resulta que aquí hay uno que tiene
heridas en el alma. ¿Por qué? Porque es un hijo ilegítimo, fuera del matrimonio, ¿se acuerdan? Tenía muchas mujeres y 70 hijos legales reconocidos, pero don Gedeón tenía en la ciudad de Siquén, capital de Samaria, una amiga con la cual había tenido un hijo que se llamaba Abimelech. Y este estaba dolido porque había sido algo extramatrimonial. Y no hay nada más peligroso que una mujer o un hombre dolido, herido, que no le permite al Señor sanar la herida de su corazón. Les voy a hablar brevemente de dos muchachos que fueron criados o se tuvieron fuera del matrimonio legal. Uno es Abimelech, mi padre es rey, un hombre dolido que van a ver lo que llegó a ser, terrible lo que hizo, pero el otro rompió lo que en hebreo se conoce como la perfección. Si cuando un padre llenaba la aljaba, dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, ¿cuántas flechas cabían en el saquito, en la aljaba? 7. Cuando un padre había tenido el privilegio de tener 7 hijos, yo anoche cuando oramos por Bianca, ¿está por aquí? ¿No está? Que vi 2 muchachitos y una niña, le dije, te faltan 4, para que sea todo perfecto. Así que adelante, hermano, esfuérzate y sé valiente. Cuando un papá tenía 7 hijos, se consideraba el hombre más privilegiado y gozoso del mundo, porque tenía la perfección familiar. Tengo mi esposa y 7 hijos, y si eran varones, más todavía. Pero resulta que David era el 8º. Y por eso no comía con los hermanos mayores en la mesa. Por eso le decía, no, tú fuera. Tú vete al monte a cuidar las ovejas de papá y allí te buscas la vida. Si comes, me da igual. Si bebes, me da igual. Si te ataca un oso o un león, allá tú. Pero aquí comemos los legítimos. Y tú afuera. Hasta el punto era el menosprecio al que había roto el patrón del 7, de la perfección, que cuando el profeta, el varón de Dios, el hombre más importante e influyente en Israel, va a la casa de su padre Isaí, porque dice que el Señor lo había mandado para ungir al siguiente rey de Israel, conocen la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que Samuel va a ungir al primogénito. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito en hebreo es Bejor. Y Bejor viene de Berajá, que es bendito o bendición. Es decir, el primogénito es el que hay que bendecir. Y el Señor le dice, no lo hagas, no lo unjas, porque tú miras la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Bueno, entonces será el siguiente, ¿no? Dios rompió el patrón muchas veces. El mayor servirá al menor, como en Jacob y Esaú, etcétera. Entonces cuando va a ungir, a derramarle el aceite sobre la cabeza, el Señor le dice, ese tampoco es. Y va uno detrás de otro hasta que al final Él dice, Dios no me está guiando, no me muestra, no me da paz. ¿Tú tienes por casualidad otro hijo? ¿Cómo es posible que viniendo el profeta a la casa no habían llamado a David? Como si el profeta fuera todos los días a una casa. Era un honor, hermanos. Era un privilegio que el varón de Dios, en este caso Samuel, fuera a la casa de una persona sencilla y humilde, en un pueblecito chiquitito como era Belén o Betlehem, en la casa del pan, a visitar a un tal Isaí. Era un honor, hermanos. ¿Cómo no llamaron a David? Porque David no cuenta en esto. Aquí no cuenta David para nada. Pero lo vil y lo menospreciado, dice la Escritura, es lo que Dios toma y usa para avergonzar a los que se creen sabios en este mundo. Y dice Samuel, no nos vamos a sentar a la mesa, ni aquí va a comer nadie hasta que llamemos a David. Y entonces ahí ya lo llamaron. Cuando les apretaba el hambre, dijeron, vamos a llamarlo. ¿Cuánto tardó David en venir? Bueno, no había teléfono, no se le mandó un WhatsApp, no se le mandó un mensaje. Tuvieron que ir a buscarlo, tuvieron que traerlo, probablemente tardó horas en venir. La cuestión está en que el más pequeño, el que rompió el patrón, la perfección del 7, cuando entra, el Señor le dice, ese es, estás delante de mi ungido, levántalo porque es un hombre cerca de mi corazón y fiel y hará todo lo que yo le mande.
Fíjense los dos extramatrimoniales, David y Abimelech. David se dejó tratar por el Señor. Era el octavo, no se contaba con él. Sus hermanos lo menospreciaron. Su padre ni lo llamó a la comida. Pero se dejó tratar por el Señor. Y no fue un hombre dolido, no fue un hombre amargado, no fue un hombre, digamos, con ese dolor, esa espina clavada en el corazón, sino que llegó a transformarse de tal manera que el Señor dijo: el hombre más cerca de mi corazón es este muchacho. Sin embargo, el otro, que también había sido un hijo fuera del matrimonio, con una concubina de Siquén, con un nombre maravilloso, llamado Abimelech, mi padre es rey, no se dejó tratar por el Señor y se convirtió en un ser tremendamente peligroso, porque un animal herido es muy peligroso. Y Abimelech era una persona herida, dolida. ¿Sabe Dios lo que le habrá dicho esta mujer a su hijo? Por eso qué importante la influencia de una madre y de un padre, evidentemente, en la vida de un hijo. Como dije ayer, la madre en la Biblia le transmitía a los hijos la fe, la confianza en el Señor. Y el papá, el conocimiento de las Escrituras, de lo bíblico. La palabra em es mamá, es madre en hebreo, viene y está entroncada con la palabra emuná, que significa fe o confianza en Dios. ¿Qué le transmitió esta mujer a su hijo? Mira cómo nos tratan, tu padre nos tiene abandonados, no nos pasa el dinero de todos los meses, es un desgraciado, tiene un montón de mujeres, tiene un montón de hijos, tiene un montón de dinero, pero nosotros aquí estamos en la miseria. Y le fue envenenando la cabeza a su hijo Abimelech. Cuidado cómo le hablas a tu hijo del padre o del marido que te abandonó. No le transmitas tu odio, no le transmitas tu venganza, no le transmitas tu herida a tu hijo, porque lo vas a torcer, y el árbol torcido se endereza de pequeño. Cuando es grande ya no se puede enderezar. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Tus heridas son tus heridas, no tienen por qué ser las heridas de tus hijos, ni la de tus nietos, ni la de tu familia. Cuidado cómo le hablas, ¿verdad?, de lo que pasó, sea papá o sea mamá, porque Abimelech fue una persona que creció con odio, con amargura, con resentimiento. ¿Sabes lo que hizo cuando pudo hacerlo? Te lo voy a leer. Le dieron a Abimelech dinero, ahora te voy a decir quién se lo dio y con qué gente se rodeó, pero dice que vino a la casa de su padre en Ofra, Jueces 9:5. Mató a sus hermanos, todos los hijos de Jeroboam o de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Solo quedó Jotán, el hijo menor, que se escondió. Mató a sus 69 hermanos en un día. No se le conmovieron las entrañas. Era un hombre sin misericordia. Era un animal herido. Era una persona que dijo en algún momento: yo les demostraré a ellos que también soy tan importante como ellos. No pactó, no dialogó, no habló, no buscó la paz. No, los mató a todos. Se convirtió en un asesino. Y mató a 69 hijos y uno solo se escapó, el pequeño llamado Jotán. Y entonces a continuación ya ha eliminado supuestamente a sus enemigos. Entonces se juntaron todos los de Siquén y los de la casa de Milo y lo eligieron rey, cuando él sabía que no podía ser rey en Israel. Pero él quería ser rey, él quería protagonismo, él quería ser el número uno, y a todos los que consideraba enemigos los eliminó. ¡Qué espíritu tan peligroso, hermanos! Cuando hay gente que ve enemigos por todas partes. Cuando ve esa gente que le da rienda suelta a su imaginación. ¿Y saben una de las peores cosas que hay en la vida de un hombre o de una mujer? Que te convierte en un esclavo y en una persona amargada. ¿Lo quieren saber? ¿Lo quieren saber o no? Los celos. Una mujer celosa es un infierno. Un hombre celoso y posesivo es un infierno vivir con esa persona. Porque se imagina cosas, piensa cosas, incluso dice que ve hasta cosas que no existen, pero que para él o para ella son reales. Así era Abimelech, un celoso, un envidioso, un amargado, y en cuanto tiene la capacidad de hacerlo,
mata a todos sus hermanos y se deja proclamar rey. Eso es lo que él en el fondo quería, protagonismo. Él no se dejó tratar como David se dejó tratar, a pesar de que sus hermanos lo menospreciaban. Este no se dejó tratar, al contrario, se fue llenando de veneno y de veneno y de odio y de amargura y de venganza, hasta que llega y ejecuta su plan diabólico de eliminar a sus hermanos. No tuvo compasión ni misericordia de nadie. Al final, podríamos hablar horas de este personaje siniestro. Al final, lo que empieza mal, termina mal. Al final muere un día cuando alguien le tira una piedra desde un edificio, una muralla, le parten el cráneo, luego, en fin, todos conocemos el resto de la historia. Pero déjeme para concluir, ¿de quién se rodeó este hombre? Si a sus hermanos no los quería y los mató, ¿quién apoyó a este muchacho? ¿Quién ayudó a este Abimelech, este personaje siniestro? ¿Quién lo ayudó? Miren lo que dice el verso 4. ¿Tienen su Biblia? Los que la tengan lo pueden leer conmigo, si quieren en alta voz, por favor. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Hombres ociosos, vagos, de mala reputación, vagos que le siguieron. Hay un refrán que seguramente ustedes lo conocen, el refranero popular del español es muy amplio, hay miles y miles de refranes, pero hay uno que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Quien se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija, ¿verdad? Y todo eso. Proverbio dice: anda con sabios y sabio serás. Este se rodeó de lo peor, de la peor calaña, vagos, ociosos, personas que no querían hacer nada, pero los compró con dinero, los alquiló, dice la Biblia, y entonces le apoyaban. ¿Sabes? Tú tienes que orar al Señor para rodearte de gente que te amen tanto, que sean capaces de decirte cuando hagas algo mal, que te lo digan. Si solamente te rodeas de personas que te van a favorecer y te van a decir lo que tú en el fondo quieres oír, tienes un gran problema. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los políticos? Compran a los que les rodean, los alquilan como hizo Abimelech, y estos dicen lo que el presidente o el gobernador o quien sea en el fondo quieren oír, pero no se atreven a decirle: usted está equivocado. Eso no es así. ¿Qué es lo que hacen muchos ministerios hoy en día? Se rodean de personas, todos comprados, todos alquilados, como Abimelech, y entonces: sí, pastor, sí, hermano, sí, pastor, usted es el varón de Dios, sí, usted es el ungido de Jehová. Y al final lo que están haciendo es echan a perder a este hombre que podía haber sido una bendición, pero que por haberse rodeado de vagabundos y de vividores y de personas que con tal de quedar bien delante del hombre son capaces de quedar mal delante de Dios, al final terminan estropeando a una persona. Y yo siempre he dicho a la gente, en el momento en el que ustedes comiencen a notar, con la Biblia en la mano, que yo me estoy desviando, que ya no predico la sana doctrina, que ya no predico la palabra, sino empiezo a predicar tonterías y no tiene nada que ver con la palabra de Dios, hermanos, denúncienlo, díganlo, háblenlo. No digan: sí, pastor, no, sí, pastor, no, pastor. El creyente no está obligado a decir amén a todo lo que se predica, sino amén a lo que es bíblico y no amén a lo que no es bíblico en la palabra de Dios. Y este fue el problema de Abimelech. Un muchacho resentido, amargado, frustrado, lleno de odio, lleno de amargura en su corazón, lleno de celos, que mata a quien no tenía que haber matado. Se rodea de quien nunca tenía que haberse rodeado y finalmente se convierte en un rey que ni era nada, porque empezó mal y terminó mal. Que Dios guarde nuestras vidas, mis queridos hermanos, de cometer los mismos errores, porque si usted ha notado, en la Biblia no se ocultan los errores ni los pecados de los hombres de Dios. No solamente encontramos lo bonito que hizo David, también lo feo, Y no solamente vemos
los milagros y las maravillas que hizo Gedeón, sino también los errores que cometió. Y la pregunta es, ¿por qué la Biblia no ocultó lo malo? ¿Por qué no se contó? ¿Por qué no se relató solamente lo bueno? Bueno, primeramente para que no tengamos un concepto distorsionado de esos personajes de la Biblia. Porque Santiago en su epístola, casi al final del Nuevo Testamento, dice que Elías, fíjense de quién estamos hablando, Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre exactamente igual que nosotros, pero cuando oraba, cuando ministraba, cuando el Señor lo usaba, era una bendición tremenda. Pero era exactamente igual que nosotros. Hermanos, si en vez de haber sido la época de Gedeón, de David, de Pedro, de Sansón, hubiéramos vivido nosotros, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros? A lo mejor nos hubiera hablado de los pecados de Gedeón, o de los pecados de David, o de los pecados de Salomón. Tal vez se hubieran hablado de nuestros pecados, ¿no les parece? Así que ninguno de nosotros estamos exentos de cometer los mismos errores, los mismos tropiezos y los mismos pecados que ellos cometieron. Con estos dos personajes, Gedeón y con Abimelech, creo que tenemos material e información más que suficiente para saber cómo tenemos que vivir decentemente y con orden. ¿No les parece, hermanos? Ok. Voy a cortar porque tienen una cara de hambre. Ya se oye alguna tripa sonando. Y como yo le decía a mis hermanos en Argentina cuando vivimos allí un tiempo, ustedes son muy espirituales en la iglesia, pero siempre terminan todos en la carne. Siempre tenían los grandes asados de carne y tal, ¿no? Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que espero que no haya sido una palabra más en tu vida, sino que sea una palabra que te ha abierto los ojos y el corazón para que usted sepa en todo momento que lo mismo que le pasó a Abimelech o a Gedeón o a cualquier otro personaje de la Biblia, también nos puede pasar a nosotros si nos desviamos del Señor y bajamos la guardia y nos creemos